Un árbol no es solamente un elemento del paisaje. Es un organismo vivo que necesita espacio, tiempo y un manejo pensado para que dure décadas. Hoy hablamos con Toño Pérez Sonrubia sobre 3 claves esenciales para que el arbolado urbano y de jardín prospere, que son cómo elegir las especies adecuadas para cada clima, qué hacer y qué evitar en el trasplante de ejemplares adultos y cómo equilibrar poda, raíces y riego para que un árbol crezca sano y estable en el tiempo. Es Sin Plantas en la Lengua y empezamos. Buenas a todas, buenas a todos los espectadores que estéis viendo el podcast de Sin Plantas en la Lengua, producido por Academia del Paisaje. Yo soy Ignacio Rivera, que es fundador de Academia del Paisaje, y este es el 5.º episodio del podcast de Sin Plantas en la Lengua, que tengo el honor de tener como invitado a Toño Pérez Rubia, que es ingeniero forestal. Ha estado muchos años con la gestión del arbolado de la ciudad del Santander, del Banco, no de la ciudad en sí del norte de España, sino de lo que es la central del Banco Santander en España. Y además tiene también su propio proyecto tiene un vivero profesional. Entonces, bueno, te dejo, Toño, que hagas un poco la presentación sobre ti y, y cuál es tu visión, ¿no?, como profesional. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme a este podcast. Bueno, me has presentado, yo creo que casi todo o todo. Efectivamente, soy ingeniero forestal, llevo ligado al mundo del árbol ya muchos años, desde la parte de la gestión, la parte de, bueno, pues en el mundo del arbolado pues hay tema de informes, de asesoramiento a paisajistas, de propuesta de planes de poda o planes de gestión, bueno, en ese mundo. Y lo que comentabas también, pues tengo un proyecto personal, el que soy propietario de un vivero de producción de planta mediterránea, en el que estoy pues últimamente muy centrado. No solamente es arbolado, sino que también se trabaja con arbustos, pero bueno, una parte importante también de allí es arbolado. Así que, Vale. bueno, sobre esto, lo que quieras hablamos. Me ha parecido que has pasado como muy de largo del Banco Santander, como con mucha modestia ahí. Cuéntanos un poco también, porque me parece interesante el trabajo que hiciste, es un trabajo también como muy único. Cuéntanos un poco lo que hacías, ¿no? Y cuánto tiempo estuviste haciendo esto. Pues mira, ahí en lo que es la gestión es un mega complejo en el que hay una jardinería potente, bien conservada, mantenida, y un equipo de jardineros grande llevándolo, con varios técnicos, unos técnicos de riego, unos técnicos de jardinería, unos técnicos de una parte forestal que existe y unos técnicos de arbolado. Yo estaba en la parte de llevando el arbolado. Y el arbolado, pues hay un arbolado que podríamos llamar más normal y de alineación, y en los parterres, en las praderas, y luego hay un arbolado que se considera singular por su procedencia, por sus dimensiones, y dentro de eso pues hay una colección importante de olivos que fueron buscados en principalmente España, pero también se trajeron de norte de Marruecos y también se trajeron de la zona de Calabria, en Italia, y es una colección importante con ejemplares muy añosos que requieren un cuidado. Centenarios, ¿no? En muchos casos estamos hablando de... Se habían datado ya como milenarios. Se hizo una datación por parte de la Escuela de Montes con un método que desarrollaron ellos, ya que en el olivo no es muy fácil determinar la edad porque el conteo de anillos no es sencillo, hay muchas cavidades, es muy irregular el tronco, no es un perímetro muy bien definido, sino con muchas entradas y salidas. Hay pérdida de madera a lo largo de los años, entonces, salvo dataciones que se han hecho con radiocarbono y solamente puedes hacerlo sobre madera que exista, pues, donde hay una oquedad, pues no es fácil. Entonces, bueno, hay valoraciones de que superan los 1000 años. Hablamos de 550 olivos muy, muy especiales. Requiere un trabajo y un mimo especial, un cuidado exhaustivo. Esto es lo que quería un poco que contases, porque realmente es un trabajo bastante único y estamos hablando de un arbolado
que requiere mucho mimo y que requiere lógicamente una atención profesional muy alta, ¿no? No es como que te dejan al arbolado de arbolados que se han plantado antes de ayer, sino que esto es una responsabilidad muy alta. Entonces me parecía interesante que lo comentaras. Cuéntanos si quieres un poquito más sobre tu vivero profesional, un poco lo que haces. Sí, bueno, el enfoque del vivero es intentar trabajar con planta mediterránea, con planta adaptada al clima mediterráneo y más al clima mediterráneo continental, donde vivo yo, que es zona centro de España. No solo con planta autóctona, sino también con planta de fuera, alóctona, que pudiese desarrollarse en buenas condiciones. Es verdad que, Capacidad de adaptarse a ese clima, ¿no? A mí claro, me encanta que además Toño ha hecho una apuesta que no se ha hecho mucho en el interior de España, que es buscar específicamente plantas que vayan a ese tipo de clima, porque muchas veces lo que se vende son como plantas así en general y si van o no en el clima es un poco prueba y error, pero Toño ya es como que ha enfocado su vivero precisamente a este tipo de clima, cosa que es bastante poco usual. Por lo menos aquí en la parte interior de España no es tan común. esto, a ver, claro, lleva un periodo de prueba, primero de buscar y buscar bibliografía, buscar planta que pueda estar disponible, porque no todo lo que buscas está disponible en el mercado, es difícil conseguirlo en plantel o en semilla, bueno, no es tan sencillo. Pero una vez que lo tienes que hacer la prueba, porque la mayoría de los textos que existen sobre jardinería pues son centroeuropeos y la información no es fácil de traducir a nuestro día a día. Pues tienes que hacer tu testeo real y comprobar y desechar muchas veces cosas que pensabas que podrían funcionar y no funcionan. Y otras veces te llevas curiosas alegrías o sorpresas, algo que no pensabas y sin embargo va de maravilla. Es verdad que con estos años y la influencia del cambio climático, lo vivimos en los jardines, lo vivimos en el trabajo de vivero, eh, cosas que estaban muy al límite por debajo, que decías que justitos están y me llegan los fríos y me lo hielan, empiezan a mantenerse y a poder, casi podemos empezar a usarlo, y cosas que estaban muy por encima o estaban en el límite por encima, que por humedad, precipitación, temperaturas, estaban como necesitaban un poquito más atlántico, pero todavía sobrevivían, hay que empezar a olvidarse de eso. Es, bueno, con lo Ya. que tenemos que jugar ahora como paisajistas o como técnicos o como ingenieros o como jardineros. A mí, bueno, todo esto, no has dicho el nombre del vivero, punto número uno. No es, Pero luego, ahora te dejo que lo digas, pero una cosa que también, aparte de mencionar lógicamente cómo se llama el vivero y demás, una cosa que me parece interesante también es que tú, como viverista profesional, realmente tienes el vivero abierto como tal desde hace poco, ¿no? Pero llevas muchos años testeando. Quiero que cuentes un poco, o sea, que no es que hayas abierto el vivero y hayas dicho voy a testear ahora, sino que muchos de estos testeos que tú estás hablando, ¿no? Lo has hecho a lo largo de una serie de años. Cuéntame un poco la experiencia y también has adquirido plantas bastante extrañas o no tan comunes de catálogos del extranjero y demás, que también me gustaría un poco que cuentes esto. y, bueno, es verdad que los testeos llevan muchos años. Por circunstancias, el vivero se ha tenido que ir retrasando la apertura y estamos ahora mismo volcados en el profesional, pero todavía sin llegar a un 100% de servicio. Sin embargo, lo que es la parte de testeo, pues son más de 10 años de pruebas, ensayos, errores, de buscar. Eh, También es una parte de estudio detrás que lleva también una apuesta estética. No solamente busco plantas que puedan funcionar, sino plantas que puedan funcionar y que además me digan algo a mí y considero que puedan decir algo a vosotros, al paisajista, ¿no? Que le pueda dar un extra, un atractivo. No el común, que hay, es verdad que hay, dentro del común hay una serie de plantas que funcionan muy bien, pero a veces en los jardines pues estamos aburridos pues porque lo mismo que ponemos en nuestro jardín me lo voy a encontrar en la rotonda de frente o en el parque de al lado y Sí,
al ¿no? final revivimos un poco también, ¿no? De las fórmulas, ¿no? Que al final todo parece una fórmula y al final si todo se convierte en una fórmula, se acaba convirtiendo como ruido en nuestra mente y ya no nos llama la atención. Entonces, de alguna forma, tú lo que intentas es introducir estas plantas, ¿no? Que tienen una estética o tienen unas características o tiene una rareza, ¿no? Que no es Sí, tan sí, común sí, 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 en una rareza lo que podría estamos ser, acostumbrados. exactamente. Sí, sí, es buscar qué cosas, incluso cosas de aquí, no solamente cosas de fuera, sino cosas de nuestra propia flora que no tienen uso jardinero y que creo o creemos un grupo de personas que pueden tener ese potencial. Entonces, bueno, pues estamos también desarrollando esa línea de O plantas de sea, aquí. introducción de nativas con potencial ornamental, pero que no se ha Sí, explotado hasta ahora. eso a nivel europeo, pues sí que, y además muchas de las nativas son sacadas nuestras y europeizadas, ¿no? Que les han encantado a los Esto ingleses. pasa mucho. Eh, y nosotros pues no le hemos encontrado el partido. Bueno, pues una parte de personas pues estamos implicados en intentar recuperar lo nuestro. Yo de verdad no soy en eso demasiado estricto, porque no solamente me baso en lo nuestro, también me baso en cosas de fuera, ¿no? Eso lo que pretendo es, sin también haciendo la salvedad de que es verdad que hay plantas que traemos de fuera que pueden convertirse en invasoras. Bueno, pues, las que vemos con ese potencial invasor y que empiecen a demostrarlo, considero que hay que desecharlas, porque el tema de las invasoras es un tema preocupante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero no soy a priori selectivo a la hora de decidir única y exclusivamente por planta autóctona. Sí, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Además hay épocas del año que, como hay plantas que han evolucionado en diferentes climas, en diferentes sitios, hay plantas que tienen floraciones donde seguramente mucha de nuestra floración usualmente no florece, ¿no? En otros sitios sí que se dan esas floraciones, entonces al unir plantas de fuera que tienen esa capacidad, extiendes el periodo, ¿no? Donde puedes tener esa cambio, sorpresa de floraciones Por supuesto. en el jardín. Puedes extender muchísimo la época de floración. Aparte de, por supuesto, que si los bulbos de primavera, que si los bulbos de otoño, que si cuando el otoño empieza que cambian las hojas, ¿no? Que también aporta interés y demás, pero quitando eso, que siempre se ha dado, el hecho también, ¿no? De poder alargar la época de donde tienes básicamente floraciones. Eso te lo permite muchas veces consiguiendo plantas de otros climas que están Sí, completamente adaptados o que tienen climas muy parecidos a nuestro clima de base, ¿no? Que es un poco lo que tú buscas también. sí, que además es que de hecho también el cambio climático también está ocurriendo en el resto del mundo, no solamente lo vivimos nosotros a nivel local. Entonces, plantas que inicialmente no podíamos contar con ellas, pues porque a lo mejor pertenecían a, te digo, una Rusia o un Kazajistán, que por condiciones ahora las podemos empezar a introducir, ¿no? Plantas que consideramos muy desérticas, muy de norte de Marruecos, empiezan a poder funcionar y muy bien en centro de España. Bueno, pues vamos, adelante con ello, ¿no? Que tiene sentido utilizarlo, sí. Cuanto más Yo voy a abanico, hacer una cosa ¿no? total. Ignacio, yo considero que cuanto nuestro abanico sea más amplio, cuanto nuestras pinturas sean mayores y con más matices, mayor belleza podremos tener en nuestros jardines. Lo que dices tú, ya solamente en colores, en formas, en floraciones más largas, en distintas épocas. Bueno, Además son plantas que las plantas que tú investigas, lógicamente, son plantas que como van enfocadas a nuestro tipo de clima, al final también requieren menos agua, o sea, no estamos hablando de plantas como se ve mucho, ¿no? Que se venden plantas de climas muy templados que igual requieren mucho más agua. Las tuyas, lógicamente, las investigas, o sea, las desarrollas básicamente en base precisamente un poco a las condiciones climáticas nuestras, lo cual es un plus, ¿no? Para toda la gente que nos está viendo, que entienda un poco qué dan las plantas que tú ofreces frente a muchos viveros comerciales, las plantas que venden. Hay una cosa, perdón, antes de continuar, que tú has dicho y me parece súper interesante y no hemos hablado hasta ahora en el podcast, que es el tema a mí me pasaba, yo vengo bueno, para el público sobre todo que no me conozca, yo vengo de haber estado trabajando hace unos años atrás, mucho tiempo en Reino Unido. Y a mí una cosa que me llamaba mucho la atención es cómo en países como Reino Unido o Holanda, que tiene una cultura
paisajística muy grande, históricamente también muy larga y profunda, encontrabas muchas especies precisamente de origen mediterráneo, o sea, plantas que igual son españolas, que algunas incluso han desaparecido, o sea, están extintas en los hábitats naturales y ellos Yo, las venden. Y para mi frustración, una cosa que me sorprendía mucho es que muchos de estos catálogos de plantas, sobre todo con Reino Unido, que ahora tiene muchas restricciones, con lo cual muchas de estas plantas que son de origen español ya no las puedes ni siquiera comprar y volver a traer a España. Pero para mi frustración, una cosa que yo encontraba es que tiene mucho más catálogo muchas veces de plantas mediterráneas o de plantas nativas de España que lo que tú puedes encontrar aquí. Y yo sé que tú además te has encontrado, trabajas bastante también con gente que se dedica más a rehabilitación o restauración ecológica y que claro, que buscan muchas de estas plantas que no se encuentran normalmente en los viveros. bueno, y cuando empecé esta apuesta o esta locura, esta santa locura, eh, las primeras plantas que conseguí me las compré fuera. Tuve que ir, lo que dices tú, tuve que ir a catálogos fuera, holandeses, franceses, belgas, a conseguir planta mediterránea, porque aquí está muy enfocado a la restauración, los viveros estaban muy enfocados y con un catálogo muy restringido, solamente lo que Eso demanda iba a decir, de carretera. tienen catálogos muy restringidos. Pues es verdad que han surgido una serie de apuestas hace años de viveros con ese perfil de restauración, pero más amplio y gracias a eso, pues el catálogo se ha ampliado, pero inicialmente hemos tenido que ir todos a buscar planta de fuera y luego, bueno, pues con biólogos o con entornos de aquí, consiguiendo semillas o algunas apuestas locales, pero inicialmente lo que has dicho tú, querías buscar Verbascum, donde había una gran colección de Verbascum, por ejemplo, era en Inglaterra, han Y desarrollado En Alemania también tienen, por ejemplo. Sí. maravillosos, entonces dices, no son de aquí, claro que son de aquí, pero llevado allí, desarrollado allí, manejado ahí y potenciado, introducido al mercado de la jardinería. También hay una cuestión, ¿no?, que a mí me interesa mucho hablar en el podcast, en los podcasts en general, y es un poco como el hecho de lo que digo, como decía antes, ¿no? Con el momento que algo se repite mucho nos parece ruido y Sí. nos pasa un poco también, y creo que tenemos que redescubrir un poco todos la belleza de lo que nos rodea. O sea, que como que nos acostumbramos y ya nos parece que son malas hierbas. Y no es así. Muchas de nuestras plantas que nosotros consideramos malas hierbas en el extranjero tienen un valor muy alto y de hecho son parte indiscutible de muchos jardines de fuera. Como dices tú, los verbascum, que aquí se ven muchas veces como una planta que no tiene ningún tipo de valor ornamental. En el extranjero es muy común verlo en todo tipo de jardines y aportan muchísimo valor estético y nosotros nos olvidamos un poco. Y además creo que es importante si nosotros queremos tener una conexión más, ya no ecológica, sino también de sentirnos más involucrados con lo que está fuera de nuestro jardín, con el entorno. Por supuesto, no hablo de la ciudad porque es mucho más complicado, pero en entornos donde sí que tienes naturaleza alrededor, creo que está muy bien y creo que debemos todos empezar a aprender a que nuestros jardines, de alguna forma, y ya hay libros, de hecho, hay otros países donde está muy evolucionado esto, el libro de Visionary de Giacomo Guzón y Claire Takas lo trata muy bien, como en otros países ya van más avanzados en el sentido de empezar a hacer jardines que de alguna forma empiezan a mimetizarse con lo que hay fuera. Y creo que aporta muchísimo valor, por supuesto, a la fauna, pero también mental. O sea, mentalmente también nos ayuda a conectarnos con las estaciones, con los tiempos, y eso no es solamente estética, que es muchas veces lo que la gente parece que es que solamente está la estética, pero no nos damos cuenta que todo ese tipo de cosas a nivel mental, también esa conexión, ¿no?, te aporta mucho más que la estética. También te aporta beneficio mental, te aporta un montón de cosas que, por supuesto, además también benefician, lógicamente, como digo yo, al hecho de que haya especies que aporten a la fauna y demás y a los insectos también súper importante, ¿no? Y es que además, ya es, desde tu punto de vista egoísta, tu jardín te va a exigir unos cuidados diferenciados, una serie de cuidados, porque está claro que el jardín siempre requiere cuidados, pero vas a ir a favor de la naturaleza, de lo que va a ir pasando va a ser casi siempre a mejor
frente a una búsqueda que todos la hemos vivido y bueno, y todo esto también son influencias o etapas de la vida, incluso de la vida jardinera, el gusto por lo extranjero, por lo exótico, por no sé qué. Bueno, pues ahora estamos en un momento en el que dar valor a lo que tenemos, a lo propio, incluso aunque sea moda eh, aprendida de lo que nos viene de fuera, en el que ellos sí que han valorado, hablo de Centro Europa, han valorado flora nuestra. Bueno, pues si es una moda, pero lo que estás diciendo tú, por un lado estás ganando en valor, también la sensación de pertenencia a un entorno, claridad mental, Exacto. como lo que estás aportando al entorno a nivel de los microorganismos, insectos asociados, fauna asociada, y junto a lo que digo también, que desde un punto de vista egoísta, estos jardines mejor pensados, con unos criterios estéticos unidos a unos criterios ecológicos, hacen que en principio el jardín funcione mucho mejor y vaya en el desarrollo, en vez de estar luchando siempre con que se va a morir, tenemos que ir luchando con que va creciendo y que se va desarrollando, incluso que me va creciendo mejor de lo que pensaba. Eh, Exactamente. Hace el mantenimiento más sencillo y lógicamente el jardín va a prosperar también mejor, va a ser mucho más fácil mantener, va a tener menos costes asociados. O sea, creo que la gente lo vea también desde un no solamente mental y estético, sino también incluso económico. Lo que decía, ¿no? Muchas de estas plantas tienen un valor económico si las compras fuera y cualquiera puede mirar catálogos extranjeros y darse cuenta que estas plantas realmente tienen un valor y a veces muy alto. Con lo cual, destruirlas es un poco antieconómico en muchas ocasiones. Y luego, el hecho eso de que te facilita muchísimo el desarrollo de tu jardín, del mantenimiento, de que sea todo mucho más fácil y mucho más llevadero, aparte de, por supuesto, conectarte con el entorno que ya existe, ¿no? Eh, Esto por un lado. Yo de todas maneras, porque tampoco quiero que cuentes un poco más, lógicamente también, que una de las cosas por las cuales me interesó invitar a Toño de los primeros es porque es verdad que en Academia del Paisaje hemos hablado menos de lo que me gustaría de arbolado y yo creo que Toño también tiene mucho que aportar en este sentido, entonces creo que vamos a entrar casi más al siguiente bloque y podemos hablar un poco más, o sea, dentro del propio bloque seguramente hablaremos de, por supuesto, de plantas, del vivero y demás, pero quiero que me digas un poco desde tal cual es el podcast, ¿no? De Sin plantas en la lengua, ¿no? Que intentamos no callar y hacer propuestas. Un poco qué cosas ves tú desde tu perspectiva profesional que se están haciendo mal y se pueden mejorar de cara a los clientes. Nosotros hacia los clientes o los clientes o los Primero clientes. nosotros hacia los clientes Vale, y luego los clientes en sí. Sí, vale. pues puedes hablar de las dos cosas. Vale, bueno, a ver, en el arbolado hay como una serie de puntos críticos en los que podemos fallar, ¿no? Podemos fallar primero en la selección, podemos fallar nosotros cada vez creo que menos, que hay más formación, hay más conocimiento, lo que hablábamos del cambio climático, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la especie. Entonces, por un lado, podríamos equivocarnos en una mala selección, porque el gusto estético o nuestro gusto personal ha primado sobre otra serie de factores que tienen realmente más peso de cara al futuro del árbol. Eh, Eso es como un punto, ¿no? La selección puede ser un error. Una selección errónea puede ser una selección errónea de la especie, puede ser una selección errónea del individuo, porque no hemos cogido un individuo con la calidad adecuada. El individuo no nos referimos al cliente, nos referimos al espécimen que uno compra. Ujú. El árbol en sí. Hemos podido cometer un error. Ese error suele venir de vivero, suele venir, un error asociado por un mal cultivo en el vivero. Y luego también podemos equivocarnos y nos solemos equivocar en el tamaño. Ahí también tenemos que cogerlo con poquito con Este pinzas. punto me interesa mucho, ¿no? Porque la gente parece que se quiere los jardines ya, pero no entiende muchas veces Eso las es. implicaciones de las Eso es. elecciones que uno hace. Entonces, Efectivamente. cuéntanos un poco si quieres. El tema del tamaño es complicado, ¿no? Porque realmente lo que viste al final del jardín son las plantas grandes,
y lo que le da el efecto inmediato es una planta grande, pero frente al efecto a futuro es peor generalmente, por lo que exige también un arbolado grande, de cuidados, de mantenimiento asociado, más luego, incluso ya poniéndonos un poco exquisitos, pero creo que hay que tenerlo también en cuenta, el manejo de un arbolado grande, lo que supone un transporte de un arbolado grande. El arbolado grande no se hace en España en principio, vienen de fuera, lo que supone mover un tráiler para traer solo un árbol, o dos, o tres árboles, lo que supone de maquinaria asociada para la descarga, el manejo. Muchas veces el arbolado grande requiere una serie de mutilaciones para poder encajarlo en el tráiler. Y, y lo que supone el arbolado grande también es que la dimensión de raíz asociada a ese tamaño es inferior al que tiene un árbol más pequeño. O sea, la relación de raíces a copa en un árbol pequeño es mucho mayor que la relación de tamaño de raíz a copa de un árbol grande. Que hay un El límite. vivero. Claro, tú piensas que un árbol muy grande y un cepellón muy grande te puede pesar un cepellón muy grande 10 toneladas. 10 toneladas, manejar 10 toneladas de cepellón es una cosa muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacen los viveros? Los viveros reducen la dimensión del cepellón a unos volúmenes de 5, 4, 3 toneladas, que sí que son manejables por una grúa. Entonces, eso supone que un árbol de 8, 10, 15 metros tiene un volumen de raíces en proporción a lo que tendría que tener mucho más pequeño. Se habla que normalmente se queda entre un 75 y un 90% de las raíces en el terreno. Por lo tanto, el árbol viene con un 15, un 20, en el mejor de los casos, un 20, un 25% de raíces para alimentar una copa que los primeros años va a ser complicado. Hay que tener un periodo de implantación complicado, una serie de cuidados asociados complicados. Entonces, Creo que antes de entrar en esto deberíamos aclarar al público un poco qué es lo normal, ¿no? Porque estamos aquí hablando qué es lo normal, la proporción entre copa y raíz, ¿no? Para que el público también lo entienda un poco. pues mira, piensa que, por ejemplo, en forestal, que es el otro extremo, en forestal se coge una planta de un año o de dos sabias, de 2 años, con un volumen de raíz inferior al de una lata de refresco y con una copa de 30 centímetros de alto. Y eso es un árbol de futuro. Es un árbol que en 4 o 5 años ha multiplicado su tamaño por 10 o por 5 o por 3 y sin agua. En principio, no tienen una plantación forestal, no tiene asociado unos cuidados posteriores. Sí que unos... Pero no me refería tanto, ojo, o sea, eso también, pero no me refería a eso, me refería en un árbol normal que está plantado, o sea, en un árbol que ha crecido, vamos a decir, de forma natural en el campo. ¿Cuál es normalmente el ratio, el volumen entre la copa y la raíz? Para que la gente entienda también un poco de cuál es el drama, ¿no? Pues mira, como se considera así, como a grosso modo, pensar que sea 1 a 1, 1 a 1. O sea, que la misma proyección de copa la pueda tener en volumen de raíz, ¿no? La misma proyección, por lo menos. Entonces, tú piensas que ese árbol que se saca del campo, porque el árbol grande nunca se cultiva en maceta, el árbol grande se cultiva en campo. De campo, tras una serie de repicados previos durante años, se pasa a una maceta y se avivera un X tiempo a que desarrolle raíz en esa maceta para ese volumen contenido, pero no ha sido criado en maceta. Entonces, la mayoría de su raíz ha quedado en el campo. Luego ha regenerado una serie de raíces nuevas, fasciculadas, que nada tienen que ver con las originales, en ese volumen limitado. Bueno, algo con lo que contar. Esto en un árbol pequeño no lo ha vivido, porque el árbol pequeño no ha habido que repicarle. Lo que pasa que, claro, el efecto de un árbol de 8 metros o de 10 metros en un jardín no tiene nada que ver con un árbol de 1,75 o 2. Claro. Buah, Y tengo un montón de preguntas para ti sobre esto, porque primero creo que tenemos que explicar un poco lo del repicado, pero antes de entrar al repicado, yo quiero que la gente, porque hay una noción muy errónea del público, que es que parece que las plantas en general no parece que se pueden mover de un sitio para otro como
Y creo que yo le he dicho en otro episodio anterior que las plantas han evolucionado durante millones de años, bueno, eso, toda la historia del planeta para estar fijas en un sitio. Entonces, Sí, esto que nosotros nos hemos inventado de ponerlas en macetas y demás, es ficticio y las plantas, bueno, se adaptan más o menos, pero los árboles menos, de hecho. Y claro. entonces yo lo que quiero es que expliques un poco cómo, porque la gente tiene esta noción de igual compran una parcela que tiene 50 años y dicen, yo quiero que este ejemplar me lo muevas de aquí a aquí. Y No, es como, vale, pero claro. quiero un poco que expliques, ¿no? Que el público entienda que realmente un árbol no se puede mover de un año para otro tan fácilmente, las consecuencias, etcétera. Cuéntanos un poquito esto. Mira, efectivamente, los árboles, desde que nacen, desde que salen de semilla, su primer movimiento es desarrollar una raíz para anclarse al terreno. Primero es anclarse y después anclado a la vez que están prospectando la búsqueda de recursos. Cuando nosotros movemos un árbol que está ya implantado en un terreno, las siguientes raíces que va a hacer, por muy bien que lo hagamos, las raíces de anclaje ya no las va a tener. Las raíces de Porque anclaje, que las son, rompes. nosotros las cortamos, pero es que el árbol no tiene capacidad de regenerar esas raíces de anclaje. Va a regenerar una serie de raíces, es, y sobre todo más difícil cuanto más años tiene. Cuanto más años tiene, el árbol está en una etapa de crecimiento en el que ya no su cabeza, por poner así un símil con nosotros, ¿no? Su cabeza no está puesta en anclarse, no, su cabeza está en mantener esa copa. Para mantener esa copa necesita raíces pequeñitas que prospecten el terreno, que recojan la serie de nutrientes para que se pueda desarrollar la maravilla de la fotosíntesis, ¿no? Pero el árbol ya no está en la etapa de juventud, de desarrollarse, no, está en la etapa de adultez, en la que es la de pervivir. Porque, perdón, un hincapié, porque los árboles también tienen edades. Entonces, esto hay que entenderlo, que también existen los árboles jóvenes, los árboles adolescentes, por así, los árboles de una madurez ya y los árboles de antigüedad, de vejez, ¿no? Y se comportan distinto. Esto aclararlo porque la gente también ve un árbol como una cosa continua, pero los árboles Nada, de una forma biológica se van evolucionando igual que las personas. No somos igual de enérgicos cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 70, ¿no? Si a ti te metes una persona de 70 a hacer trabajos de 18 horas diarias, va a morir en el intento rápidamente, mientras que igual eso. alguien de 20 te lo compra, ¿no? Pues esto pasa lo mismo Mira, con los árboles, para que lo entendáis. en los árboles se ve muy fácil en el que una raíz o una ramilla pequeña son fácilmente sustituibles, incluso cortar una raicilla muy pequeña, inferior a un centímetro, de medio centímetro, hace que se regenere igual. Sin embargo, según vas aumentando el diámetro tanto de ramas como de raíces, ya no regeneran igual, ya duplican o incluso son incapaces y ya lo que hacen es pudrir y empezar a intentar generar nuevas raicillas en una etapa anterior, donde tiene lo que podríamos llamar yemas de emergencia, ¿no? En raíces no es así, pero bueno, en copa hay una serie de yemas de emergencia que hacen que pueda acomodarse mejor que nosotros al hecho de esas pérdidas traumáticas, pero no dejan de ser pérdidas traumáticas. Y lo que en juventud o en adolescencia es fácil de recuperar, según vaya creciendo es más difícil. Y las intervenciones, según va aumentando la edad o la etapa de crecimiento, porque una cosa es la edad en el número de años desde que se plantó y otra es la etapa de crecimiento en la que se encuentra. Si está en una etapa de crecimiento ya de adulto, de maduro, de senescente, los cuidados son, pues bueno, hay que tenerlo con mucha más precaución cualquier intervención porque pueden llevar a la muerte del ejemplar. Trasplante, lo que Ahí es decías donde tú. quería ir un poco. Sí, Vamos a entrar volviendo un poco coges un árbol de 50 años, sí, le haces el repicado, que por cierto, no has explicado un poco el proceso de repicado. El proceso de repicado, yo para resumirlo mucho, es un proceso que nosotros hemos desarrollado los humanos, que hemos visto que es una forma de
producir pequeños shocks al árbol a lo largo de varios años para que el árbol básicamente se vaya adaptando y Mm, no falle de primeras, ¿no? No sé, eso es. te lo puedes explicar tú mejor, entiendo. Bueno, está muy bien explicado. Lo que se hace es hacer un corte de raíces para generar un volumen de raíces en un espacio más limitado, de raíces nuevas. Entonces, a una distancia que consideramos de cepellón, se cortan esas raíces, dejándole una zanja. Esa zanja se rellena de un sustrato que sea fácil de prospectar, que sea ligero, para que esas raíces que hemos cortado sean capaces de generar nuevas raicillas jóvenes con capacidad absorbente. No se hace de golpe, y sino que se suele hacer en varias etapas, una parte del árbol, otra parte del árbol, y dentro del programa de producción de arbolado, pues hay etapas o fechas. Incluso cuando compras un árbol, ves si se ha sido sometido a 2 o 3 repicados en su ciclo de cultivo. Pues, pero no, los árboles no pueden estar repicados de forma permanente. No puedes, un árbol repicado 10 veces, no, porque también pierden la capacidad de duplicar esa raicilla, ¿no? Entonces, por eso que van creciendo en edad, van creciendo en etapa van pasando de etapa de crecimiento, y según va siendo maduro o adulto, va perdiendo la capacidad juvenil de que hagas lo que hagas, lo voy a ser capaz de resolver. Entonces, bueno, el repicado es Vale. una parte importante, pero también es más fácil repicar un árbol joven que un árbol adulto. Cuanto más adulto, peor va a responder a los repicados. Vale, vamos a suponer que nosotros cogemos este árbol. Primero, que como dices tú, no se suelen producir en España, con lo cual muchas veces hay un vivero súper famoso que a mí me encanta el catálogo, que es Solitaire en Bélgica. Pero claro, primero, tenemos que tener en cuenta, primera cuestión, el árbol lleva, vamos a poner 50 años, por decir un número, Claro, desarrollándose en claro. un clima que no tiene nada que ver con el nuestro. Cero, no se parece en Efectivamente. nada. Con No, nada. suerte podemos conseguir una zona de Italia igual que el clima se puede parecer algo, pero la mayor parte de ellos vienen de Alemania, de Sí, climas sí, que sí. no son exactamente o tan cercanos al nuestro. Punto número uno, ¿no? ¿Qué más? Sí. Dime, cuéntame un poco más cosas, ¿no? Qué otros problemas tiene al tener este árbol que has Sí. sacado con este cepillón pequeño? También está cultivado en unas condiciones no solamente climatológicas, sino también del suelo, tampoco tiene nada que ver. Y si nos ponemos también un poco más exquisitos, muchas veces ni la subespecie o la variedad o el cultivar, o incluso genéticamente, tiene mucho que ver. Pues, para que se entienda fácil, tú coges ahora mismo una planta, yo en el vivero tengo una fotinia puesta en una zona del vivero con unas condiciones de insolación y de temperatura y de riego, y la cambio de sitio, y a mí esas hojas que tenía maravillosas se me queman. ¿Por qué? Porque no sé si es la misma planta y es la misma hoja, sí, pero es que esa hoja se ha desarrollado en unas condiciones que no tienen a lo mejor nada que ver o un poquito menos que ver con donde lo he puesto, y en situaciones críticas, como puede ser ahora, a mí directamente la planta me dice: esta hoja no me vale, ha sido una hoja que desarrolla unas condiciones de sombra mayores, la tengo que quitar. Primero se me quema, empieza a cerrar estomas, intenta cerrar estomas y empieza a amarillar, y acaba tirando y me acaba generando una hoja más pequeña, más gruesa, etc. Pues eso todavía es más drástico cuando el árbol lleva 50 o 60 años en un clima que no tiene nada que ver con el de destino. Eso, bueno, pues tiene una serie de implicaciones. Que el árbol va a ser capaz, los árboles tienen mucha capacidad de adaptación. Eso es lo que les hace muy resilientes, ¿no? La palabra de la capacidad de acomodarse a lo que le venga. Lo que pasa que ese acomodo tiene implicaciones también en la vida, pues una pérdida de su capacidad, un paso por un periodo de estrés, eh, pérdida de ramas, no sé, hay una serie, un declive de una bajada de copa. El proceso no es lo pongo y se adapta, no. El árbol es capaz de adaptarse, pero van a tener que pasar una serie de años, tiempo, lo que el árbol recupera el trauma vivido. Puede que se acomode, puede que viva. La Esto es mayoría un punto Esto es un punto en, interesante. Ya no, ya ni siquiera hablando de árboles de 50 años, sino árboles más jóvenes, ¿no? Un sí, árbol que tiene
30 centímetros a un árbol que tiene ya una copa de 2 metros, o sea, una copa que tiene ya una altura de 2 metros. Eh, Se nota menos, pero también se nota, ¿no? Al final, igual, mientras que un árbol de 2 metros se está adaptando a su nueva situación, el árbol de 30 centímetros en ese mismo periodo ha crecido exactamente lo mismo que ese árbol Totalmente, original. totalmente, totalmente. El problema, a ver, en jardinería pública nos vamos a encontrar el problema del vandalismo, que poner un árbol pequeño, por eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pide unos calibres mínimos para aceptar el arbolado público. Pues porque un árbol 10-12 es fácil de partir. Y hay personas que les divierte partir árboles. En la etapa de la vida es divertido partir árboles, truncharlos o quitarlos recién plantados. Por eso se pide. En jardinería privada tiene menos peso ese tema, pero sí es verdad que un árbol pequeño, pues un perrillo te lo puede sacar y un árbol grande no. Y luego lo que sí tiene más peso en la jardinería privada es en la parte estética. Has cobrado X dinero por un jardín y le has puesto plantoncillos, es difícil de entender. Con nuestro tiempo, que no tiene nada que ver con el tiempo de las plantas y mucho menos con el tiempo de los árboles. Eso iba a decir. Tenemos también que entender, lo digo de cara al público, que los árboles y las plantas no se mueven en el mismo tiempo que nosotros nos movemos los humanos. Y muchas veces parte del problema es que siempre lo vemos bajo nuestra perspectiva, no en la perspectiva de las plantas o los árboles, el cómo se desarrollan y en qué tiempos. Entonces, una cosa interesante también, que pasa mucho, es que el cliente te dice, no, yo siempre recomiendo, que es lo mismo que recomiendas tú, ahora lo dirás, pero tú siempre recomiendas ir al tamaño más pequeño posible, ¿no? Es, También es verdad que yo, por ejemplo, esto lo he hablado alguna vez, si el cliente ya es relativamente mayor, pues intento ir a tamaños más grandes porque si no ah, tampoco van a disfrutar del árbol y es una pena. Entonces ahí me da igual que el árbol se mantenga estático durante más tiempo, que no en apariencia no esté creciendo ni se esté desarrollando porque la persona es mayor y realmente si no de otra forma tampoco llegaría a ver ese desarrollo a ese tamaño. Pero si me voy a gente más joven y también pensando incluso a generaciones futuras, ¿no? Ya de dejar un legado, los árboles más pequeños se adaptan muchísimo mejor, precisamente porque esas raíces, como dices tú, no las han sacado del terreno, se han desarrollado por sí solas, están en un periodo de crecimiento bastante eso es. agresivo, son jóvenes aún, no tienen ningún problema de adaptarse y crecen muy rápido. Yo lo que veo muchas veces también es que yo intento convencer a un cliente de que coja un calibre de árbol más pequeño y me va uno un poco mayor. Y luego la queja normalmente suele ser 2 o 3 años después de que el árbol apenas ha crecido. Y es en plan de, Claro. no, el árbol está perfecto. Si tú lo miras, el árbol está perfecto. Lo Sí, que se está es adaptando a su nueva situación. Entonces, de cara al sí, cliente, por favor, tenerlo en cuenta, los que nos estás oyendo, que no sois profesionales, que puedes tener perfectamente un árbol en el jardín que tarde varios años, y cuanto más mayor sea el sí, árbol, más justo. tardará en, en adaptarse a su situación antes de volver a empezar a crecer. Mientras que si Justo, compráis uno eso más pequeño, con mucha energía, igual en el ciclo de 2 o 3 años no solamente ha llegado al mismo tamaño, sino que incluso lo ha superado. lo ha superado. Sí, piensa que muchas veces el periodo de implantación de un árbol adulto en un jardín supera los 3 años. El periodo de implantación es el periodo en el que se lo está pensando. Está pensando cómo se Ujú. acomoda a esta nueva situación. Lo que dices tú, se ha quedado estático. No se muere, pero no crece. O tiene crecimientos muy pequeñitos. Pero ha perdido mucha raíz en el paso del vivero al jardín. Entonces, aparte, hay otra cosa, que el árbol pequeño conlleva un manejo de volumen, de movimiento de tierras en la plantación fácil de asumir. Y un árbol grande tendría que llevar asociado un movimiento, un volumen, un manejo de volumen, de terreno, de tal dimensión que no se hace. Cuando un árbol grande se planta en la ciudad, está marcado uno por uno por uno y eso es el volumen que se ha manejado. Pero un árbol grande en uno por uno por uno es como dejarle encapsulado en una maceta para el resto de su vida. Ese, si se hubiese plantado en forestal, que yo siempre vuelvo a la imagen de forestal, pero por el sitio o las condiciones críticas, ¿no? O más duras, se mete un cazo, una retro de 40 para plantar un árbol que tiene un cepellón inferior a un vaso de agua.
y hemos metido un movimiento de una cazada de 40 y se ha volteado todo ese terreno para plantar eso. Claro, el volumen de tierra movido en relación al tamaño del árbol no tiene nada que ver con el volumen de tierra movido en relación al tamaño de un árbol ejemplar. Eso también impide o hace, y muchas veces limita el crecimiento de forma indefinida, pero lo que, como mínimo, lo que hace es alargar el periodo de implantación de muchos años. Muchísimo, porque al final, lo que decías, ¿no? Si la copa normalmente es 1-1 con la raíz, si nosotros estamos en un árbol grande cogiendo un 15-20% de raíz, para que esa copa siga creciendo, necesitamos que esta raíz vuelva a ser proporcional a ese 1-1. Claro. Y si encima el terreno que él se encuentra es un terreno imposible de manejar, en el que las raíces que vienen cultivadas en un terreno limoso, maravilloso, estupendo, donde se desarrollaban de maravilla, se encuentran con un arcilloso o un terreno excesivamente duro, compactado por las obras, eh, muchas veces no consiguen salir, solamente salen superficialmente, porque ya no es solamente que pueda romper el terreno, es que necesita oxígeno para vivir. Si no hay, las condiciones son del suelo tan compacto, ahí el oxígeno no se mueve y por tanto la raíz va por arriba. Por arriba, eso va a Bueno, suponer. esto es otro mito del arbolado, ¿no? Parece que el árbol básicamente lo que saca son los nutrientes del suelo y una cosa que el 90% de la gente veo que se olvida, incluso incluyo muchos profesionales también, es de que los árboles siguen también respirando a través de las raíces. No Sí, sí, solamente es a través de las hojas, sino que necesitan respirar a través del suelo. Y esto es por lo que muchas veces en espacios urbanos los árboles fallan. Y también, ¿no? Esto que lo veo mucho, que nos encanta aparcar en ejemplares, en árboles que son ejemplares ya importantes, nos encanta aparcar debajo por la sombra, pero nosotros sí. no nos estamos dando cuenta que todas esas toneladas de coches que están constantemente, básicamente, aparcando en la sombra, lo que va haciendo es que ese terreno se vaya compactando, se vaya deteriorando y cada vez el árbol respire peor. Con lo cual yo me he encontrado árboles que originalmente eran preciosos, que tienen un aspecto bastante No, lamentable porque el pobre está intentando hacer lo que puede porque no tiene la misma capacidad de respiración que tenía no, antes de no. ese tráfico. Sí, ahí uno de los grandes expertos en árboles veteranos, que se llama Steph Green, inglés, y este señor tiene un protocolo de actuación, pues se maneja con espacios acotados donde esos árboles ejemplares puedan desarrollarse sin que tengan ni siquiera público debajo, tumbándose, Iba a colocándose. decir, mira, voy a lanzar yo una cosa, diciendo esto que acabas de decir, voy a lanzar una cosa, me van a odiar, pero bueno, de cara al mundo, a la gente que se dedica al espacio público, y es una cosa que yo he visto, por ejemplo, en Reino Unido que se hacía, sobre todo con árboles más grandes, precisamente Sí, para darles ese espacio, que es que normalmente se plantan no a nivel del suelo, sino que sí, los plantan más abajo y lo que sí, les ponen es una rejilla, básicamente que está volando alrededor del árbol encima, de tal manera que cuando tú pasas por encima no estás afectando para nada al árbol. Eso es lo mejor que se puede claro. hacer para un No árbol. puedes pisarlo, claro. Entiendo que en ejemplares, Claro. entiendo que para grandes zonas y ejemplares pequeños no compensa económicamente, pero si vas a apostar por un arbolado de calidad de un calibre mayor, lo que deberías hacer, sin ninguna duda, es hacer este tipo de apuestas que yo aquí en España no estoy viendo de forma habitual. No, tú Bueno, habitual y no habitual. necesitas darle espacio al árbol para que tenga las mejores condiciones posibles. Entonces, claro, si ya de por sí el salir de un sitio y venirse a otro, vivir en la ciudad, en que las condiciones tampoco son las mejores, es ya un trauma. Si encima el propio manejo en el día a día, pues, en jardinería pública y en jardinería urbana, la tasa de reposición de árboles es enorme. Los árboles se plantan año tras año y se quitan y no pasan de los 10 15 años de vida o de medio vida hasta que se vuelve a poner otro, porque no son capaces de acomodarse a las condiciones tan duras que viven en una ciudad, de riego, de falta de espacio, infraestructuras, de compactación, de mala selección a veces de las especies, de convivencia con otros, de convivencia con el vecino. Bueno, eso hace que Se sea muy tienden, difícil. mira, yo voy a mencionar varias cosas que veo. Punto número uno. Creo que muchas veces, y me puedes corregir o decirme lo contrario, ¿eh?
Pero punto número uno, veo que muchas veces se plantan demasiado juntos. Es verdad que cuando los árboles son pequeños tiene sentido muchas veces para dar una impresión de que está más verde, que hay más volumen y demás, pero normalmente cuando se hace eso, por ejemplo en Reino Unido lo que haces es se plantan más ejemplares, pero el mantenimiento es que va a haber parte de esos árboles que se sabe que van a sacarse o van a talarse o van para dejar que haya más espacio entre ellos a lo largo de los años. De tal manera que cuando el árbol se desarrolle básicamente, aunque suene un poco crimen al principio, cuando el árbol se desarrolle, los que queden básicamente van a estar en su estado óptimo. Lo que Sí, pasa muchas veces es que yo veo aquí que se planta muy denso, pero esto no se corrige, por ejemplo, ¿no? Es una cosa esto que yo veo. incluso hay una tendencia, el método Miyawaki, que es plantar muchas. Se supone que en origen el método era tener distintos estratos de vegetación en el mismo punto. El método tiene su discusión y tiene su parte también de no aceptación por gente ligada al árbol y con conocimiento. Por eso mismo, porque el árbol al final es una selección, se están peleando entre sí desde pequeños, que salen cayendo las semillas de los pinos, empiezan a salir para arriba y los más pequeños se quedan ahogados por los más grandes. Es verdad que algunos perviven durante X años, pero al final quedan sometidos por la masa. Pueden salir encinas Bueno, de... a ver, esto pasa en los bosques. Los bosques salen un montón de árboles, ¿no? Y hay unos que por competición Es, ganan y otros que pierden. eso, Mi queja no es esa. Mi queja que lo que yo veo, o sea, el Miyawaki, si se lleva, o sea, si no tienes la obsesión de que todos los ejemplares sobrevivan, bien, claro. porque lo que va a hacer va a pasar un poco lo que pasa en el bosque. Mi crítica va cuando tú lo haces en un entorno urbano, que lo veo incluso Y sí, sí, sí. sin ofensa, en sitios de patrimonio nacional también lo he visto, donde está el Y arbolado muy pegado, pero se pretende que todo salga adelante. Y entonces ahí es donde empezamos muchas veces con los problemas. es difícil. Mira, incluso lo que hablas de patrimonio. En patrimonio, pues se rigen por el origen del jardín. Digamos, en el origen del jardín hubo una plantación por ejemplo, de castaños de Indias a 4 metros uno de otro. O sea, tú consideras que un castaño de Indias adulto no puede vivir a 4 metros de otro castaño de Indias adulto. Inicialmente se plantó así, claro, inicialmente se plantaron pequeños. ¿Qué hay que hacer? Mantener ese marco de plantación, modificarlo, entonces modificar el jardín. Empiezas a entrar en debates, no sé si estériles, o de cómo. Yo opino como tú, que muchas veces, a veces por la necesidad de acopiar o de coleccionista, haces plantas muy, muy cerca. Y lo que consigues. Creo que también es por desconocimiento. Por eso que te Sí, digo, yo sí, en Reino Unido muchas veces se plantaba densamente, pero el mantenimiento incluía específicamente que las plantas intermedias cada X años tenían que ir siendo eliminadas para dejar que esos ejemplares que iban quedando precisamente tuviesen su máximo apogeo posible, otra básicamente. cosa es Cosa que yo, Sí, otra cosa es que tú busques crear bosquetes. Crear bosquetes. Si creas bosquetes es varios pies con una copa única, de la que cada uno es partícipe de una mínima parte de esa copa única que genera el grupo. Pero si pretendes tener ejemplares con copas bien desarrolladas, necesita haber una distancia. No solamente una distancia para que desarrollen copas, sino también una distancia entre troncos y entre raíces para que cada uno tenga su espacio para prospectar y para poder acceder a los recursos del suelo que son limitados. Pues, o estamos fertirrigando para que sean capaces de vivir ahí una maraña de 1.000 individuos pegándose por ello, por la comida, como las carpas en el estanque, o si no, no puedes mantener una densidad muy alta. Y siempre pensando, mira, otro mito, densidad muy alta son copas pequeñas que forman un continuo, una copa única con varices. sí. O sea, me encanta, ¿eh? También el concepto de bosquete me parece súper interesante, pero bueno, yo estaba pensando más como en alineaciones en las calles y demás, que veo que muchas veces están muy juntas. Hay un mito que también quiero desterrar rápidamente, que es el tema esto es muy típico, ¿no? Que te llega un arquitecto y te diga, pero ¿cuánto volumen mínimo necesito para el árbol? Y está como muy implantado esto que el árbol necesita 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es como, esta realidad es cortoplacista. Y quiero que lo expliques un poco tú, lo que decías, ¿no? Que en realidad lo que no están viendo es que ese árbol va a tener que ser sustituido posteriormente. No va a sobrevivir en 1 metro por 1 metro por 1 metro. La copa del árbol tiene que ser proporcional a la raíz. Y cuando tú lo haces en una ciudad,
Lo que deberías hacer, y también se está haciendo mucho en el norte de Europa, que es que cuando se hacen calles nuevas, básicamente se hace como una estructura como de celdas por debajo Eso de es, la carretera eso es. tanto la carretera como la acera, Sí, básicamente se apoya sobre esta estructura de celdas que es abierta para permitir que el árbol eso vaya es. extendiendo sus raíces por debajo de la acera y la carretera y la presión de la carretera y demás no recaiga sobre las raíces, sino sobre esa estructura básicamente que permite que las raíces se desarrollen. Sí, sí, es que cuando te he dicho que mínimo 1 a 1, realmente la relación suele ser mucho mayor en la parte de raíz que la copa, ¿no? Pero bueno, mínimo pensemos como mínimo necesario la proyección de la copa. Siempre va a ser mayor. Claro, si el volumen es muy, muy limitado en el espacio que puede prospectar la raíz, considera que ese árbol va a tener que mermar. Va a tener que mermar su capacidad, su rama. Tiene que haber un equilibrio entre los prospectores de nutrientes en el suelo y la cantidad de hojas que son las fábricas que convierten con la fotosíntesis esos nutrientes en carbohidratos. Entonces, si no hay ese equilibrio, porque el espacio en el suelo es muy reducido, la copa tiene que mermarse, porque estas raíces no son capaces de alimentar esta copa. Si nosotros Vale, árboles y necesitamos suelos sanos y espacio grande para que el árbol lo pueda prosperar. Ese volumen de uno es por verdad uno que es erróneo, empezando porque la profundidad suele ser errónea. La mayor parte de las raíces están entre los 60, como máximo 60 y como muchísimo 80 centímetros del suelo. Y la mayor parte está en los primeros 20, 40 centímetros del suelo. Entonces, plantaciones de un cubo profundo y estrecho de paredes es mal sitio para vivir frente a una bañera ancha y poco profunda. Vive mucho mejor en poco profundo y ancho que en un cubo. Vale. Este podcast nos va a ir un poco de tiempo, pero bueno, a mí me parece que es tan interesante el tema que si puedes lo vamos a alargar un poco más. El tema yo quiero entrar un poco también a... Bueno, seguro que tienes tú cosas que igual querías contar, con lo cual te voy a dejar, pero también quiero que entremos un poco porque ligado a todo esto está la poda, ¿no? También y tradiciones de poda muy erróneas que muchas veces vienen precisamente de cómo se han plantado estos árboles, ¿no? De la necesidad de contenerlos básicamente porque no tiene suficiente espacio, etcétera. Entonces, sin entrar a tanto detalle como hemos hecho en la parte de la plantación, hablemos un poco de la poda, que me parece que tú tienes también bastante que aportar. Mira, a eso, como te decía, en las etapas del árbol, en la ciudad o en el jardín, está por un lado los fallos que podemos cometer en la selección, los fallos que podemos cometer en la plantación, te hemos hablado un poco del volumen. Uno de los grandes fallos también, que no hemos hablado, pero que es importante marcarlo, es la altura de plantación. Se planta siempre muy profundo y muchas veces se planta profundo porque hacemos hoyos muy profundos. Y el árbol, como tiene peso, nosotros hemos rellenado con Tiende un a bajar. el propio peso del árbol hace que el cuello del árbol, el cuello de la raíz, es un punto muy crítico, que es el cambio de fase entre raíz y tronco, es una zona muy delicada, entonces debería estar siempre el cuello por encima del suelo, debería verse. Y el cuello se identifica, es fácil identificar, porque el árbol no es un cilindro, es más un cono. Pues donde el árbol hace ese pie, ensancha ese pie y comienza a dar raíces, esa es la parte que tiene que estar vista. Si tú ves que hay, eso se ve fácil, ves un árbol y lo ves como un cilindro, ahí te está dando la muestra de que ese árbol se ha plantado profundo. Pues bueno, ese es otro de los puntos de fallo que podemos cometer nosotros Bueno, como... tiene una solución fácil, ¿no? Relativamente, que es que cuando se va a plantar se dejen un poquito más alto de lo que uno esperaría para que precisamente al asentar no se quede hundido. Mira, y otra cosa que también es buena es que se vea el cepellón, porque en los cepellones, que es otra cosa que no he dicho, pero que suele pasar en los viveros, también se planta abajo. Y cuando se hace el cepellón, la bola de cepellón, ya el cuello ya queda dentro de la bola de cepellón. Entonces, si llegamos a ver la malla de cepellón cuando planteamos, más lo que merme en bajada y tal, vamos a conseguir que los cuellos estén lo más altos posible. Pues siempre es mejor plantar alto que plantar bajo, porque el propio peso, tal, incluso luego se puede aportar tierra, no pasa nada. En cambio, un árbol profundo, plantado muy bajo, con tierra ahogándole,
es muchísimo más fácil que falle y la mayoría de las fallas de plantación son por eso, por plantaciones muy profundas. Poco volumen manejado. Yo voy a hacer un hincapié aquí para que la gente también lo entienda. O sea, ¿por qué falla? ¿No? Que no estamos yendo al kit de... Porque esto al final lo va a ver público que igual no entiende nada de sobre el volado, sobre qué cosas hace que falle. Entonces, eh, falla porque básicamente en ese punto le ataca mucho cualquier problema de exceso de humedad o de agua, básicamente entre la raíz y la copa, hace que básicamente se pudre y empiecen a entrar enfermedades. Eso, De hecho, pasa mucho, por ejemplo, también para que el público lo sepa, que tengan más ojo a la hora de hacerlo, pasa mucho que cuando tú compras una parcela y vas a hacer una casa y tienes árboles y dices, ¡ay, qué bonitos! Quiero conservar la mayor parte de ellos, pero tienes un montón de tierra. Muchas veces eso lo es. que pasa, erróneamente, es que la gente vierte esa tierra donde está el arbolado. Y dices, ¡ay, qué bien! Le vamos a dar más tierra al arbolado. Lo que pasa es que, igual al principio, como el arbolado, sobre todo si ya tiene cierto tiempo, te va a aguantar, pero, por ejemplo, esto pasa en casa de mis padres, lo hicieron mal. Lo que pasa es que con los años, poco a poco te van fallando los árboles. O sea, mis padres tenían un montón de encinas, básicamente era una parcela donde era un encinar, y se rellenó de tierra mucho más alto de donde estaba básicamente el cuello del árbol. ¿Qué pasa? Que toda esa agua, todo ese agua y toda esa humedad acumulada ha ido estropeando básicamente ese cuello del árbol en conexión con la raíz y ha hecho que vayan entrando enfermedades, que vayan entrando problemas y muchos de esos árboles con los... ya no hablo de 1 o 2 años, sino en décadas te Claro, claro. encuentras que has perdido la mayor parte del arbolado de tu El árbol, lo que producto. hemos hablado Esto antes, es muy importante. de lo que hemos hablado antes, el árbol es resiliente y es capaz de acomodarse a situaciones muy adversas. Pasa que, claro, a veces en esa lucha, es un equilibrio inestable, permanente. El árbol con el entorno, los microorganismos, hongos, etcétera, tienen que estar en un equilibrio. Y llega un momento que el árbol no tiene capacidad y toda esa vida que hay alrededor acaba también, pues, siguiendo su ciclo y acabando con el árbol. También el hecho de levantar, de subir el tomo de tierra sobre el arbolado, modifica la cantidad de oxígeno que llega a esas raíces. Entonces empieza a fallar mucho, fisiológicamente empieza a fallar, la humedad en el cuello del árbol es una de las grandes o el principal causa O sea que, ojo, cuando plantéis el árbol, una vez asentado, deberíais prácticamente ver Sí, la capa superficial de raíces prácticamente sobre el suelo. Si no sí, lo veis, ojito, que algo ahí puede estar fallando. más vale luego echarle una capita de un mulch, que puede ser un humus de lombriz, que puede ser un sustrato mismo. Más O un adelante, corteza de pino. Ujú. un triturado, el que sea, más adelante, que no va a pasar nada. Bueno, hay que tener, a ver, no pasa nada. Es más fácil que se deshidrate. Hay que estar pendiente de que ese cepellón no se deshidrate. Pero eso es parte de los cuidados que hay que tener. Frente al plantar profundo, que ese cuidado no lo tengo que tener porque se me va a morir el árbol en X años. Entonces, bueno, es una precaución importante. Y por último, lo que Vale. tú en el mantenimiento es el otro punto en el que nosotros hacemos mal o tenemos que mejorar o tenemos que incidir, que es el mantenimiento, por está la parte de los riegos, los acolchados, etcétera, tratamientos fitosanitarios y la poda, que es el gran punto clave, ¿no? La poda, mm, el árbol como árbol no necesita nunca una poda. Hay que partir de esa premisa. Las podas en arboricultura urbana no son necesarias, salvo, y ahora diré el salvo, las podas en fruticultura son necesarias para producir fruta. Entonces, ¿esas podas son buenas De para hecho, no, el invento de la poda y el mayor desarrollo en poda realmente es por los árboles frutales. Esto yo, de hecho, yo lo explico en el curso de iniciación nuestro. Sí. y, pero el objetivo de esa fruticultura no es el árbol, no es el mantenimiento del árbol, es que el árbol Y de es hecho, la mayor parte de ellos no dura muchos años, ojo, también. claro, porque su ciclo de vida está ligado a la producción de fruta. Mientras produzca fruta, será útil. En el momento que deje de producir fruta, se cambiará por otro. Y no importa que viva 10, 15, 20, 30 años, está pensado, este árbol en 30 años se va a morir. Las podas son los principales causantes de los daños que generarán y que harán que el árbol, frente a una vida de 100 años que a lo mejor pudiesen tener 80, un frutal, viva 30. Bueno,
Primer punto de entrada de las enfermedades, la Claro. poda. Entonces, lo que no podemos hacer es heredar las técnicas de poda de la fruticultura en la arboricultura urbana o la arboricultura de un jardín, porque no tiene nada que ver. Una cosa es tener un árbol para producir fruta y otra cosa es tener un árbol por el hecho de ser un árbol y por la serie de beneficios asociados que tiene tener un árbol. Estéticos, ambientales, de sombra, de modificación de la temperatura, de mejora de las condiciones de habitabilidad por la humedad, lo que sea. La poda heredada de fruticultura no tiene sentido en arboricultura. Y en arboricultura hay que pensar que inicialmente el árbol no requiere poda, requiere en vivero una poda de formación, que lo que se pretende es eliminar algunas cosas que pueden ocurrir por lo que sea, pues porque Ramas cruzadas, ramas que están hay que dañadas, evitar este a tipo de futuro cosas. Ramas que se cruzan. ejes dobles, pues porque ha atacado un insecto y ha roto la guía y entonces me salen dos guías paralelas y eso en un futuro puede ser un problema. Bueno, eso es lo que se pretende eliminar en la formación, que se hace en vivero. Y si plantamos nosotros muy pequeño, lo haríamos en casa. Pero si pensamos que hemos cogido un árbol de una cierta edad, que es joven, pero ya se ha pasado su formación en vivero, en casa, en principio requeriría cero poda. Cero poda si está bien situado con respecto a instalaciones, con respecto a viviendas, con respecto a otros árboles. Eh, ¿Qué pasa muchas veces? Que pretendemos modificar, ahí volvemos a lo mismo. ¿Hemos seleccionado la especie adecuada? Yo es que quería que fuese el árbol aparasolado y he puesto un chopo piramidal. O sea, más horizontal, quieres decir. Claro, no lo voy a conseguir nunca. No voy a conseguir que ese chopo consiga ese hábito. Voy a conseguir mutilarlo y como se hacen con los cabezas de gato, con los plátanos acabados así o muy abiertos, pero eso es una poda artificial y que hay que mantenerla a lo largo de año tras año, tras año, tras año, porque el árbol en el momento que yo abandone ese tratamiento va a volver a su hábito natural de crecimiento, que son las formas abandonadas, que es un problema. Cuando tú adoptas determinada forma y luego se abandona y acaba, pues empiezan a producirse problemas. Pues yo creo que deberíamos pensar que primero una buena selección de la especie nos evita podas. Después, esto no es aplicable en arbolado urbano público, porque hay un conflicto importante entre los habitantes, los vehículos, las casas, con el árbol. Muchas veces por mala selección de la especie, pero bueno, ya están ahí. Y eso supone tratamientos que no son los mejores para el árbol, pero que hay que equilibrar que todos puedan vivir en la ciudad, incluso el árbol, aunque normalmente el que sale peor parado en esta ecuación es el árbol, que requiere una serie de podas medio buenas o medio malas. Pues, lo que Hay mucho con el argumento este que también he visto, ¿no? De este árbol ya tiene cierto tamaño, vamos a podar las ramas principales que vuelan sobre la acera o sobre la carretera porque se claro, pueden caer un día y provocar un problema. Ojo, si haces eso, estás abriendo la caja de Pandora de que entren eso, enfermedades, se vaya deteriorando y precisamente el árbol acabe haciendo esas cosas que tú eso, andas buscando que no haga. eso. Ojo. Un árbol grande de por sí no es peligroso. Un árbol grande sin pudriciones, con una copa bien formada, no es peligroso. El tamaño no lo convierte en peligroso. Lo podría, hay una serie de parámetros que se tienen en cuenta cuando haces una valoración de riesgo y es qué hay debajo del árbol. Pues a veces, por precaución, y dentro de esa precaución se machacan muchos árboles a favor de eliminar el riesgo, por ese supuesto, hay que asumir cierto riesgo, la vida tiene cierto riesgo, ¿no? Creo que también tenemos que ser conscientes de que hay Sí, que asumir cierto riesgo. existir es asumir riesgos, exactamente. Claro. Para que no haya riesgo cero, es que no haya árboles. ¿Que se pueden caer ramas? Ujú. No. Se caen más ramas de un árbol mutilado y un árbol mal podado, o un árbol podado que de un árbol no podado.
Los Total. árboles eliminan ramas con la edad, sí, pero bueno, en principio suelen ser ramas más pequeñas. Los árboles intervenidos mediante poda urbana son los árboles que más ramas eliminan, pues porque una poda supone una serie de brotaciones de emergencia, y de esas brotaciones de emergencia el árbol acaba seleccionando una serie de ramas y eliminando otras, y esas se acaban cayendo. Y empiezan pudriciones en el punto de inserción y están mal ancladas y hay un brazo de palanca grande. Bueno, yo eso en jardinería pública lo veo complicado, creo que hay que podar y porque además se hereda un arbolado añoso y con una serie de problemas ya dentro, pero en jardinería nueva y en jardinería Privada. privada, con árbol bien seleccionado y con un árbol de calidad y bien situado, lo que pasa que hay que entender que el árbol tiene que coger una dimensión. Si yo quiero que el árbol sea de 8 metros, pues no plantaré una especie que su dimensión sea 18. Tendré que tener en cuenta que qué es lo que busco para poder Voy a elegir. decir 3 cosas de resumen de esto. Las podas, idealmente de formación, cuando los árboles son pequeños, Eso es. incluso en casa, si el árbol es muy pequeño, pues seguramente de formación para que el arranque sea bueno, sí que necesita algo de poda. La poda para defectos, ¿no? Esto también es importante. Si hay algún defecto grave, alguna rama tronchada, algo así, es mejor muchas veces podarla que dejarla abierta la herida y mal, o sea, y rota, básicamente, que va a tener posibilidades peores que si básicamente la podas bien. Ojo, podar bien, o sea, quiero decir, cortes limpios, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, lógicamente. En esos casos, vale. Para otras cosas, no. Y de hecho hay una cosa que tú alguna vez sé que has dicho y te he oído y me parece muy interesante y que yo no sabía, que es que incluso ahora es como muy típico que en los trasplantes se pode a lo bestia también Sí, la copa, un poco por lo mismo, ¿no? Porque queremos intentar de alguna forma igualar la copa con la raíz. Pero hay una cuestión ahí que quiero que digas tú, porque tú esto siempre lo cuentas, que me parece bastante importante que la gente sepa. sí, esto, vamos a ver, todo viene de errores o de malas praxis heredadas de la fruticultura. Podemos llegar a entender, ¿no? Y es comprensible pensar que si he quitado raíz le tengo que quitar copa para que tenga un equilibrio momentáneo. ¿Qué pasa? Que los árboles ya tienen de por sí un equilibrio interno hormonal, que nosotros nos lo hemos cargado en el momento que le he quitado la raíz y me he ido con poquita raíz y con mucha copa en la planta, en el trasplante, pues para minimizar y que el árbol responda mejor, tengo que conseguir tener unas dimensiones de cepellón lo más sensatas posible. Para eso se hace una serie de prospecciones para ver que las dimensiones de las raíces sean adecuadas a la distancia en la que yo voy a considerar hacer el cepellón. Pero es que el equilibrio entre desarrollo de raíz y desarrollo de copa es un equilibrio que está regulado hormonalmente entre los extremos de las raíces, entre las raicillas más pequeñas y los extremos de las ramas, entre las ramitas más jóvenes y sobre todo en lo Los que brotes nuevos. los brotes nuevos y más en los de dominancia apical, que son los de arriba, que son los que normalmente se quitan cuando, cuando, cuando queremos equilibrar. Entonces, para que desarrolle raíz el árbol, el aviso viene de esos extremos de las ramillas verticales, apicales. Antes va a ser capaz de desarrollar el árbol de, ostras, estoy desequilibrado, me están pegando mi aviso, mis apicales, a mis raíces, porque oye, si quiero mantener todas estas fábricas fotosintéticas que tengo, necesito que tu raíz te desarrolles lo más rápido posible. Si yo quito este equilibrio, el árbol va a empezar a brotar, necesita fábricas, va a empezar a hacer brotaciones de yemas que tiene de reserva, brotaciones locas, para conseguir tener otra vez esos Y luego avisos desarrollar la raíz. y luego desarrollar la raíz. Entonces va a tirar el primer desarrollo que vamos a ver, que nosotros pensamos, oh, qué bien ha desarrollado. No, está tirando de reservas que las tendría para otras cosas, las está empleando en brotar para tener fábrica fotosintética, para ser capaces de producir raíces. ¿Vale? Entonces, O sea que bueno, ojo con esto. es muy Para la gente que difícil. piensa que hay que podar el Sí, árbol, lo que estáis haciendo es que le cueste mucho más
Adaptarse y desarrollar Ah, raíz. Vale, pero ¿y para la gente que te dice y qué pasa con la evapotranspiración en el momento del trasplante? ¿Qué les dices? los árboles tienen sus propios procedimientos para ello. Ellos cierran estomas, tienen capacidad. Y ellos, si ven que no son capaces de resolver ese tema, tiran las hojas. ¿Qué hojas principalmente tiran? Bueno, pues las que menos uso vayan a tener. Pueden ser las viejas. Las viejas. Si no tiene capacidad, puede tronchar brotes, pero todavía el equilibrio lo puede tener desde un poquito más abajo, está todavía mandando el aviso a las raíces. Entonces, el árbol tiene capacidad de acomodarse a estas situaciones, que son críticas. Pero nosotros, en nuestro afán de antropocentrismo o de cortoplacismo o de poco tiempo que queremos hacer las cosas, queremos que se resuelva rápido. No, los árboles tienen su tiempo y hay que darle su tiempo. Y a veces tienen que pasar por ese supuesto marchitamiento y pérdida de turgencia, pérdida de hojas, y nosotros tendremos que apoyarle porque el poquito raíz que hemos mantenido en cepellón, ser capaces nosotros de darle agua, ya que el árbol tiene que ser capaz de nutrir con agua para mover las sales y los nutrientes del suelo, nosotros tendremos que estar pendientes de ese extra de agua, ya que no puede él ahora mismo, ya que le quitó la raíz, ser capaz de prospectar el suelo. Entonces, ahí sí que necesita Vale. nuestra ayuda, pero más en agua, en aporte de agua y de hidratación a nivel de suelo, que en pérdida de copa. Aquí hay otro tema y último, porque nos hemos pasado bastante de tiempo, pero Es que hablamos otro tema que a mucho, mí me ¿eh? interesa. ¿El qué, el qué? Que digo que hablamos los dos mucho. Nos gusta demasiado, nos apasiona demasiado nuestro trabajo y no nos Sí. calla ni con agua caliente. Pero lo que iba a decir es, hay otro tema que también me parece importante en cuanto a mantenimiento, que es, y mucho ojito con esto, efectivamente tienes que regar la raíz hasta que el árbol empiece a desarrollar esas raíces, lo cual, como decimos, si es un árbol muy mayor, va a ser más costoso porque lógicamente es más crítico, ¿no? Una de las cosas que no hemos dicho, pero de que tienes mucho más probabilidad de gastarte mucho más dinero porque el ejemplar es mucho más caro y tienes Sí, también muchas más probabilidades de que ese árbol falle, o sea, que pierdas todo ese dinero. Ojo, por punto supuesto. número uno, que también es muy importante de cara a los que sois clientes o los que sois consumidores finales, tener esto en cuenta, que os vais a gastar mucho más en un ejemplar que tiene muchas más probabilidades de fallar. Mejor comprar uno pequeño, que os salga barato, que encima va a desarrollarse mucho más rápido. Pero luego, la otra cuestión es que tú vas a tener que hacer ese aporte de agua durante el tiempo que tarde en desarrollar las raíces, porque los árboles lo que hacen es desarrollar raíces básicamente para buscarse la vida y que Claro, ellos mismos puedan básicamente buscarse la vida, pero hasta que ellos no desarrollen la raíz tienen tan poca capacidad de hidratarse que tienes tú que de forma artificial estar regándolos. Luego el consumo también de agua y de mantenimiento es mayor. Pero totalmente. además hay otra cuestión que me parece importante, ¿no? De cara a los árboles, y ahí no sé si, ahí también te voy a preguntar un poco, que es, hay mucha gente que se empeña en regar los árboles durante décadas y de repente un día de la noche a la mañana decide que el jardín sin riego. ¿Cuál es la consecuencia de eso? No. A ver, volvemos a lo mismo. Los árboles tienen capacidad de acomodarse, pero los acomodos de los árboles son procesos lentos. Pues si nosotros hemos generado un sistema, a ver, los En árboles, etapas. claro, y el árbol no es tonto, o sea, no es tonto. Consume sus recursos y consume sus energías de la mejor forma posible. Si el árbol se da cuenta que a nivel superficial tiene abono suficiente, nutrientes suficiente y agua suficiente, no va a buscar enraizar ni va a buscar irse al tercer sótano, porque es que lo tiene arriba. ¿Sabes? Si yo le estoy dando agua de forma permanente por un goteo, por un césped, por lo que sea, por unos aspersores, difusores, me da igual el método de riego que estemos empleando, pero yo le estoy dando un riego superficial y el árbol tiene una capa superficial de 10, de 5 centímetros, pues la mayor parte de su raíz la va a dejar ahí, salvo que el suelo, por su capacidad de infiltración o porque se encuentre un subsuelo en el que hay un acuífero, yo qué sé, hay situaciones que yo no puedo ver. Cuando plantamos no lo manejamos, algo que tengamos un estudio de suelo previo y el árbol encuentre sitios, o incluso a veces es una tubería que pasa por ahí debajo y que tiene un roto y el árbol se ve ahí y prácticamente el 90% de sus raíces las tiene focalizadas a la rotura o a un collarín de riego. Ojo que hay estudios que lo que dicen es que el árbol no va buscando meterse en esas tuberías para el No, agua,
sino No, que es por el oxígeno, porque tienen un sí, sí, tubo sí, cuando no también. está con agua, tienen Total, total. aire. Total, total, claro. Encuentra mejores condiciones. El árbol va buscando mejores condiciones y se encuentra. El árbol manda a prospectoras, que son raíces prospectoras, y esas prospectoras encuentran cosas buenas o cosas malas. Las que encuentran cosas buenas siguen creciendo y las que encuentran nada bueno desaparecen. Se van, ¿sabes? Y por eso acaba siendo direccional, salvo que sea un espacio muy homogéneo y entonces hayan prospectado todo por igual. Si no, cuanto más complicado sea el espacio y más direccional va a ser el desarrollo de las raíces, que a veces te puedes encontrar solamente un brazo, porque es el único punto en el que está encontrando agua. Si nosotros hemos generado un riego de superficie durante 10 años, o un riego abundante de superficie, o un riego profundo abundante, no puedo pretender cambiar de la noche a la mañana. Porque sí, puedo pretender cambiar de la noche a la mañana, pero el árbol lo va a manifestar. Me va a perder rama, me va a perder hojas, mínimo hojas, luego perderá ramas, lo mismo llega Bueno, a... pero yo entiendo que si haces un riego abundante, claro, entiendo que te refieres a un riego abundante de forma habitual, no puntual, porque si haces un riego Claro, abundante de forma puntual es claro, distinto porque el árbol va a tender a buscar ese agua que va cada vez más abajo, ¿no? Si eso es es un riego abundante en el sentido de que estás constantemente dándole poquito agua en superficie, no va a desarrollar la raíz muy profunda, ¿no? Que es lo que quieres decir, no, entiendo. o lo mismo si la he desarrollado profunda, pero lo que no puedo hacer es cambiar las condiciones de riego de forma drástica. O sea, si mis riegos eran superficiales porque tenía una pradera o porque tenía un goteo y regaba mucho todos los días, pero poca cantidad y se quedaba en superficie, pues las raíces van a ser muy superficiales. Si yo cambio la forma de regar, el árbol va a tener que acomodarse al nuevo manejo del agua en el suelo. Si va a ser en profundidad, ¿Y tendré cómo, que darle tiempo, y si va a ser en menos cantidad, tendré que darle tiempo. Y supuestamente podrá provocar quizá una merma de la calidad del arbolado durante X tiempo, hasta que se acomode la nueva situación. O sea, no es posible cambiar de vale, la noche a la mañana sin que pasen cosas. vale, y por ser propositivo, por hacer una propuesta propositiva, ¿cómo adaptarías el riego para un cambio? Si tú quieres cambiar el riego, ¿cómo lo harías, básicamente? O qué dirías a los clientes? Porque igual lo mejor sería regar a los árboles hasta que ya han empezado a desarrollar las raíces y luego hacer unos riegos mucho más distanciados, ¿no? Eso sería lo ideal desde el Eso sería principio. lo ideal. Eso sería lo ideal. Eso sería la mejor manera de manejar el arbolado, porque ya seguramente con el manejo que tenga de los arbustos, césped y tal, haya suficientemente agua que baje al suelo más profundo y los árboles tengan de sobra agua con el riego del resto del jardín. Siempre que la selección... Los árboles son muy buenos en robar agua de las plantas de alrededor. Quiero decir que si hay árboles y hay otros arbustos y hay otros vivaces, los primeros que normalmente tienden a desecar más rápido el terreno son los árboles, porque tienen más capacidad. Claro, los árboles que tienen ahí su red bien montada. Eh, entonces, O sea, que no os preocupéis tanto, no les miméis tanto, es lo que venimos a deciros, tomarlos como que son bastante resistentes y que con tal de que con vosotros veáis que el árbol empieza a crecer, igual deberíais de empezar a plantear el parar el riego, ¿no? O el regarlo de una forma más distanciada y más ligera, por así decirlo. o simplemente cortar la línea de goteo si tenía una línea de goteo montada en torno al árbol, que al final acaba siendo unos anillos muy cercanos al cuello, cuando la principal manejo de la raíz debería estar lejos. Si lo que hago es regar solamente ahí y no riego más lejos, pues tendré unos sistemas radiculares ridículos asociados a unas líneas de goteo a 20 centímetros del tronco. Eso tampoco es una situación que sea deseable para tener un arbolado de También calidad. va a tender que el árbol sea más inestable, ¿no? Claro, Si tiene casi todas las raíces claro. en una zona muy cercana al tronco, al final el tronco va a tender a caerse también. Y 100% susceptible a que si hay un fallo de riego, el árbol me falle, porque es que no ha desarrollado a lo mejor no transpiración la raíz. El manejo del árbol no es complicado, pero hay que darle un poco de cabeza y pensar que está más abajo que que las vivaces y los arbustos, y por tanto todo el exceso de agua que vaya escurriendo por el perfil de suelo le irá llegando al arbolado. Bueno, Toño.
Yo creo que vamos a ir cerrando. Sé que este tema es que de hecho, hemos hecho un episodio que es casi el doble de lo normal, pero me parece que era importante porque hay muchas cuestiones técnicas del arbolado que creo que la gente desconoce y que el público debe empezar a entender si queremos que se haga mejor el tema del arbolado, que los arbolados prosperen, que luego no nos llevemos también como usuarios finales sorpresas de por qué nos ha fallado el árbol y todo ese tipo de cosas y que entendamos un poco a cómo gestionarlo mejor. Así que yo te doy las gracias por toda la información que nos has dado. No sé si hay alguna cosa más que rápidamente quieras mencionar o comentar, incluso de tu vivero o lo que sea, puedes tú un poco decir lo que Bueno, quieras rápidamente. yo eso, tener en cuenta que el arbolado al final tiene mucho peso en la parte económica del jardín. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta. Que se te muera un árbol cuando cuesta infinitamente más que otras plantas, pues es más doloroso. Y también por el propio espacio que ocupa. No solamente económicamente, sino también por presencia. Pues bueno, pues hay que, por nuestra parte, como, como personal técnico, como paisajista, como profesionales, hacerlo lo mejor posible y por parte del cliente que se deja aconsejar que para llegar al mejor término posible esta aventura de disfrutar de un jardín. Sí, que no nos obsesionemos como humanos en nuestra perspectiva del tiempo y de las cosas, sino que hay que entender un poco que otros seres se desarrollan de una forma completamente diferente y en unos tiempos distintos y que las dos cosas no casan muchas veces y hay que entenderlo. Si quieres sacar el máximo resultado, tienes que entender un poco cómo casan. Claro, saber casarlo y saber tener un poquitín de paciencia. Que luego nos dará un montón de... Creo que no has mencionado el nombre de tu vivero, luego sí que lo has hecho, no me suena. No, bueno, pues decirlo, el Jardín Naturalista, estamos especializados en planta mediterránea y en Madrid. Ya me gustaría estar en más sitios, eso significaría que me va muy bien. De momento solo estamos en Madrid. Tiene tanto planta de más tipo vivaz, arbustiva y demás, como también, lógicamente, Toño, que es experto en arbolado, también tiene un arbolado, pero eso sí, Toño lo que vende son, en general, arbolado joven, de muy buena calidad, o sea, ya pensado realmente para que ese arbolado prospere, ¿no? Bien. Sí, esa es la idea en la que estamos enfocados y por la que estamos. Ok, pues nada, muchísimas gracias, Toño, y a todos los demás. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Sin Plantas en la Lengua. Muchísimas gracias. Muchas gracias.